que tenemos una disponibilidad de hasta 70% de camas de terapia intensiva con ventiladores, con especialistas. O sea, vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia en vez de que se disparara, como ha sucedido desgraciadamente en otras partes. Aquí el crecimiento ha sido horizontal. Hola, ¿qué tal, amigos y seguidores de El Informador? Estamos en una nueva edición de La Refundación y la 4T. En 21 minutos, los temas más relevantes de la agenda pública nacional y local, analizados por su servidor Jonathan Lomelí, y le doy la bienvenida a mis compañeros Evelyn Olvera y Diego Petersen. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Además de encerrados. Así es, pues vamos a empezar hay muchos temas para debatir, pero el más relevante me parece que es esta reiteración que hace Andrés Manuel López Obrador en la mañana. Ya el domingo había dicho, hemos domado a la pandemia, pero esta mañana dice, el contagio se volvió horizontal, se aplanó la curva. En la tarde, mis expertos y científicos van a dar un nuevo corte sobre el coronavirus y la pandemia. En su opinión, ¿creen que en este momento ya podemos cantar victoria? ¿Cómo ven? ¿El vaso medio vacío o el vaso medio lleno? Evelyn. Creo que todavía estamos muy lejos de que se termine la pandemia en México. La Organización Mundial de la Salud comenta que todavía no estamos ni a punto de terminar. Por ejemplo, dice que ahorita México se encuentra como se encontraba Europa hace 6 semanas, ¿no? Entonces, todavía está la transmisión de casos. Yo creo que ahorita, por ejemplo, la Ciudad de México ya inició la saturación de hospitales. Esto nos da una muestra de lo que continúa, ¿no? También para Jalisco. Si bien en el estado se ha logrado reducir la movilidad, porque así fue, ¿no? Las gráficas muestran que cuando Enrique Alfaro, el gobernador, anuncia que van a ser 5 días de aislamiento voluntario, hay un descenso en la movilidad. Sin embargo, pasan esos 5 días, comienza a aumentar, y ahora que se hace obligatorio, también la gente ya se está quedando en su casa. Hay alrededor de 75% de personas en casa. Eso ha ayudado. Sin embargo, yo quisiera mencionar, el presidente dice que se está domando la pandemia. Yo creo que hay un subregistro de casos, como se ha mencionado. Están catalogándose mal, son neumonías, o incluso se ha manejado que son influenza, que se está catalogando como influenza. Entonces yo creo que no podemos minimizar la dimensión de lo que está pasando. Claro. Diego, ¿tú cómo ves? ¿Vaso medio lleno o medio vacío? A ver, yo creo que aquí el gran problema es otra vez querer jugar políticamente con los datos, porque decir que se está aplanando la curva cuando estamos justamente entrando a la fase vertical, pues digo, no puede haber una manera más chueca de ver el asunto, ¿no? Seguramente, como siempre, es muy fácil mentir con las gráficas o crear ilusiones ópticas con las gráficas. La forma es cómo manipules el eje horizontal y el eje vertical, y te va a dar la curva que tú quieras, ¿no? Entonces, lo que yo creo que es importante, más allá de si domamos o no la pandemia, por supuesto que no está domada, ni siquiera hemos entrado a la fase más complicada. Digo, ya se decretó la fase 3, pero si vemos, ya estamos en momentos donde estamos sumando de arriba de 100 muertos cada día, y esto irá increciendo hasta, esperemos no llegar a los números de otros países, pero en otros países se llega a números de 500, 800 muertos por día. Entonces, no podemos todavía decir para nada que está domada. Segundo, el sistema de salud apenas está empezando la parte crítica y ya está estresado. Por supuesto que no está absolutamente saturado, hay hospitales saturados, pero la parte de estrés del sistema de salud apenas viene la parte fuerte, y ya estamos viendo pues, muchas noticias de que no hay insumos, de que no hay capacidad de atención. Sin embargo, sí, te escucho, Diego. Para terminar, la parte del subregistro, yo creo que tiene que ver en parte con la manera en que hemos decidido, o se ha decidido desde el gobierno federal, hacer el conteo, que es con el sistema Centinela, y eso hace que, por ejemplo, México tenga muchos más muertes
por cada caso registrado que otros países. Pero lo que tenemos es un subregistro de casos, porque nada más estamos haciendo, digamos, el registro o de casos que ya, digamos, entraron al hospital, que ya fallecieron, o de casos que están focalizados para monitorear el virus a través de un sistema que, digamos, es de muestreo, no de muchos casos. Entonces, tenemos muchos más muertos por casos y también tenemos un alto nivel de contagio en algunas zonas que es donde realmente se está midiendo. Hay otras zonas donde ni siquiera sabemos qué está pasando. Claro. Esto es importante que lo que comentan, la OCDE dice, México es el último país, el que menos pruebas hace, 0.4 por cada 1,000 habitantes, cuando Estados Unidos tiene 15 por cada 1,000, España, Italia, 20, 25 por cada 1,000. En ese sentido, ¿ustedes qué opinan? ¿Lo está haciendo mejor Jalisco? Es decir, tenemos arriba de un 70% de aislamiento. ¿Jalisco sí está teniendo un mejor control de la pandemia, o nos encaminamos a lo que está pasando en la Ciudad de México, que ayer reportaban que había ya 55 o 50% de ocupación de las camas de terapia intensiva, que son las que pueden salvar vidas? ¿Qué opinan sobre lo que está y cómo se está comportando en Jalisco? Es obvio que en Jalisco sí se ha reducido la movilidad más que en otros estados. El mismo gobierno federal lo reconoce. Casi se ha alcanzado menos que 75% de los jaliscienses se queden en su casa. Sin embargo, no sé si el hecho del cubrebocas ayude mucho, tal como lo mencionó también el subsecretario de Salud. No está comprobado que ayude el uso del cubrebocas, sobre todo si no se utiliza bien, adecuadamente. El 27% de los casos están siendo hospitalizados en Jalisco. Entonces, yo creo que sí hay un avance en el aislamiento en el estado. Sin embargo, creo que apenas nos vamos a enfrentar a los números reales en las siguientes semanas. Diego. Sí, a ver, si bien es cierto que es demasiado pronto para cantar cualquier victoria, ¿no? Hemos visto en otros países que parecía que iban muy bien y de repente en una semana se puede descomponer todo, porque así es el comportamiento del virus. Hay datos que nos indican que Jalisco, digamos, las medidas que han tomado han sido más eficientes que en otros estados. Sobre todo si vemos el número de muertes por cada 100,000 habitantes, el número de contagios por cada 100,000 habitantes. En las primeras semanas, Jalisco estaba entre los primeros 5 estados de contagios por 100,000 habitantes y ahora estamos en el número 28. Es decir, algo aparentemente sí se está haciendo bien y las medidas que ha recomendado la Universidad de Guadalajara y que ha acatado la Secretaría de Salud y el gobierno del estado parecen estar dando buenos resultados en ese sentido. Sin embargo, somos un país, no somos, digamos, una región aislada. En cualquier momento esto puede cambiar, ¿no? O sea, estamos interconectados y podemos tener un foco de repente en lugar menos esperado, un foco de infección que se propague. Lo que sí creo es que hay, digamos, más allá del discurso político, que me parece que se está usando de los dos lados, si la movilidad o no la movilidad para hacer ver que uno es mejor que otro, la verdad es que no. Yo no creo que haya uno mejor que otro, hay situaciones distintas. La densidad poblacional de la Ciudad de México no tiene nada que ver con ninguna otra en el país y necesariamente ahí será mucho más crítico el problema y no es una cuestión ni de ideologías ni de visiones. Ayer el secretario de Hacienda dio una entrevista al País y le preguntaban sobre cuándo iba a reabrir económicamente o se iba a reactivar todo el tema de los negocios y la actividad económica en el país. Y él decía que la información que tenía es que había entidades rezagadas hasta 6 o 7 meses con respecto a otras en cuanto al comportamiento de la epidemia, porque en efecto es un país muy grande. Y en ese sentido me gustaría que pasáramos al siguiente tema, porque además del tema sanitario y de todo lo que ha implicado en cuanto a la atención del fenómeno de la pandemia, hay un comportamiento social que es los ataques que se están generando contra personal médico en el país. Los que me conocen saben que trabajo en el sector salud y los que no, pues trabajo en el sector salud. Pero son los momentos. Acabo de ser agredida con cloro.
Me aventaron en toda mi Filipina. No solo es el daño hacia mi ropa, o sea, fue el daño a mi persona, me cayó a los ojos. Y no se vale, de verdad no se vale que estemos siendo agredidos. Porque lo único que estamos haciendo es ayudar. Como para que vengas tú, ignorante, a bañarnos con cloro porque crees que estamos sucios. Los que me conocen saben que trabajo en el sector salud, y los que no, pues trabajo en el sector salud. Y hace unos momentos acabo de ser agredida con cloro. Me aventaron en toda mi Filipina. No solo es el daño hacia mi ropa, o sea, fue el daño a mi persona, me cayó a los ojos. Y no se vale, de verdad no se vale que estemos siendo agredidos. Porque lo único que estamos haciendo es ayudar. Como para que vengas tú, ignorante. Bueno, a bañarnos la con SEGOV cloro decía porque estamos ayer que hay 47 agresiones detectadas al menos contra personal sanitario. La mayoría, llama mucho la atención, son mujeres. La SEGOV consigna 7 casos en Jalisco, aunque en realidad la Fiscalía del Estado habla de 17 al menos denuncias que ya tiene registradas. Y bueno, ¿por qué se da esto? ¿Qué es? ¿Desinformación? ¿Ignorancia? ¿Por qué en México se les ataca y en otros países se les aplaude? La gente aplaudiendo, no sé si lo escucháis bien. Todo el mundo aplaudiendo. ¡Todos! ¡Venga! ¿Quién quiere comentar? Diego, si quieres, comenzamos. Mira, realmente es algo que me cuesta mucho trabajo entender de dónde viene esa idea de que hay que atacar al personal médico, ¿no? Si ¿por qué ese odio al personal médico? No lo entiendo realmente, sino, todavía no he logrado encontrar una explicación que me parezca mínimamente lógica de por qué en México hay ataques a personal médico. Lo que sí me parece es que habla de una profunda ignorancia, y el miedo finalmente nace de ahí, ¿no? Es decir, de pensar que el personal médico puede ser contagioso, puede ser el vector. Sí es el personal de mayor riesgo, es el personal que más debemos de proteger. Todos los epidemiólogos lo que dicen es, para que un país salga bien de una epidemia, lo primero que hay que hacer es proteger al personal médico, porque son los que van a combatir la epidemia. Entonces, me parece que ha sido entre vergonzoso y poco entendible este tipo de ataques, y que luego también yo creo que también se hacen un poco por contagio, ¿no? Es decir, se da uno, se le da difusión y luego se dan otros. Yo creo que es algo que va a pasar, no creo que esto vaya a ir creciendo. Sin embargo, sí fue una burbuja verdaderamente vergonzosa. Estaba haciendo un rastreo de ataques a personal sanitario y me llamó mucho la atención que se dan sobre todo en países como Filipinas, Pakistán, Irán, que me parece que habla mucho de una cultura con respecto a el comportamiento y lo que genera socialmente una pandemia como esta. Evelyn, ¿tú qué opinas? Ignorancia, desinformación sobre este fenómeno que al parecer está creciendo, y hasta que no tengamos un caso grave, como puede ser una lesión permanente. En Filipinas leía que dejaron a una, básicamente perdió la vista una enfermera porque le aventaron cloro en los ojos o algún tipo de químico. Hasta que no tengamos eso, me parece que va a haber alguna reacción más contundente de la autoridad. ¿Tú qué opinas, Evelyn? Claro, sí, yo también creo que es esta estigmatización e ignorancia de la gente cuando son los primeros que están enfrentando la enfermedad, ¿no? Apoyando. Pero quisiera mencionar también, Derechos Humanos Nacional ayer comentó que también ha habido ataques a las instalaciones médicas. Entonces ya no es solo al personal médico, que como bien decías, 7 de cada 10 son mujeres,
y 80% son enfermeros, ¿no? O sea, mujeres enfermeras, es como el perfil de los que más han atacado, sino que también ya se está dando en hospitales los ataques, ¿no? Yo quisiera mencionar que sí tenemos una deuda con el personal médico también en el tema de salud, o sea, además del tema de salud, la seguridad, pero todavía faltan insumos, no existen los protocolos y la capacitación. También organizaciones internacionales hacen énfasis en esto que comentabas, las pruebas tienen que estar enfocadas en el personal médico primero, y yo no veo que en Jalisco se dé un informe de que ya se hizo pruebas a la mayoría del personal médico, ¿no? Hay muchos que continúan recibiendo casos sospechosos y desconocen si pueden estar contagiados o no. Esto me parece importante. A nivel nacional, perdón, nada más para dar un dato, 1.934 médicos han sido contagiados de coronavirus. Esto significa que es 1 de cada 10, ¿no? En Jalisco se habla que son 26 médicos o enfermeras, pues, contagiados. Claro, que tiene una tasa más alta de contagio, ¿no? Diego, ¿tú qué opinas? Hay otro tema también, creo que hay esta agresión no vista, que es la falta de insumos, ¿no? O sea, esa es otra forma de agresión al personal médico, que no tengan los insumos suficientes para protegerse ellos mismos cuando están trabajando. Y eso me parece que tiene mucho que ver con la forma en que el gobierno ha abordado la pandemia, más allá de que hayan empezado a prepararse desde el 3 de enero, pues empezaron a discutir quién sabe qué, porque no hay insumos suficientes ni de calidad suficiente para asegurar la protección de los médicos. Entonces me parece que esa es la agresión no suficientemente difundida contra el personal médico en todo el país, particularmente en el seguro social, ¿no? Yo creo que esa es otra cosa que deberíamos de hacer mucho más visible, porque nos estamos enfocando mucho en lo que pasa en la calle, que sí es tristísimo, pero me parece que la realidad de los médicos en los hospitales, esa es la peor agresión que les podemos hacer. Sin embargo, también ha habido reacciones de la autoridad con respecto a este problema. La Fiscalía del Estado implementó una agencia especializada provisional para atender estos casos, y la semana pasada una reforma en el Congreso Estatal en donde se aumentaron las penas de 2 a 8 años contra quienes ataquen a personal de salud, pero también policías o de protección civil. ¿Ustedes qué opinan sobre este tipo de medidas? ¿Son paliativas? ¿Solucionan en alguna medida el problema o también tienen un cariz oportunista medio político? Sí, bueno, yo creo que es también oportunismo por parte de los legisladores. El problema es la impunidad, ¿no? ¿A cuántos de estos van a poder detener para castigarles? Yo también me coincido con Evelyn. Diego, ¿tú qué opinas? Es totalmente oportunista, es decir, es lo que se llama el derecho penal de emergencia, ¿no? O legislar las primeras planas, ¿no? Es decir, hay un problema que se sale en los medios y entonces los diputados van y aumentan las penas como si eso fuera a solucionar algo. El que está agrediendo nunca está pensando en cuál es la pena que va a recibir por agredir, y está haciendo cálculos de, bueno, si le doy poquito más abajo, poquito más arriba, son 2 años, 3 años. No, hombre, por supuesto que no. Es decir, es una reacción que no se frena así, se frena con cultura, se frena con otras formas de trabajo. Y lo que queremos estar haciendo ahorita es justamente dándole al personal médico el soporte suficiente, tanto económico como social, para el combate a la pandemia, y no aumentando penas que realmente no sirven para nada. Claro, y que es una medida que han implementado ya varios estados en este contexto. Bueno, ¿algo más que quieran comentar sobre esto o pasamos al siguiente tema, que es las clases en línea? Sí, en realidad hubo una polémica la semana pasada sobre si empezábamos o no, regresamos a clases el 1 de junio, a clases presenciales. Me parece que ya más o menos quedó claro lo que dice Hugo López-Gatell y autoridades de salud, es que pues es una estimación que no se puede garantizar y no tenemos todavía una fecha definida. Sin embargo, me parece que ha sido poco debatido, aunque en el informador hemos intentado llevarlo a
digamos, a la agenda pública, el hecho de que las clases en línea son una opción realista, es decir, o son un privilegio en realidad para un sector nada más. Publicábamos, y con ese contexto hablo el debate, en la semana que solamente 6 de cada 10 hogares en Jalisco tenían Internet, acceso a una computadora con acceso a Internet, lo que implica también no tienen posibilidades de hacer teletrabajo o trabajo home office, como se le dice, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es una opción realista o tenemos en realidad un parche para un tema en donde en realidad vamos a lo mejor a perder el curso escolar, el año escolar? ¿Quién quiere comenzar? Yo creo que las clases en línea, bueno, fue una salida obviamente emergente a esta crisis, pero yo sí creo que ha evidenciado las carencias del sistema educativo que dependen mucho es presencial completamente, y también ha exhibido esta desigualdad para el acceso al Internet, como mencionas. Ha sido un reto de adaptación. Y creo que también, a ver, sí ha afectado las clases, desde luego, aunque se sumó también la televisión, ¿no? En los canales 11 y 22 en el país, son al menos pues 30 millones de niños, alrededor de la mitad pues no puede acceder al Internet, entonces están haciendo lo que pueden, desde donde pueden, porque a pesar de que tengan Internet, la otra cuestión es cuántas computadoras tienen en su casa, como tú mencionabas, para el papá que está haciendo home office, la mamá que está haciendo home office, o a lo mejor ventas en línea, y además, no sé, un promedio de 2 niños al menos por casa con una computadora, ¿no? Creo que ahí se complica. Y el problema técnico del rendimiento de Internet, Diego. Sí, a ver, yo creo que hay varias aristas. La primera es que efectivamente pensar que regresamos a clases el 1 de junio no es una forma de ir administrando la esperanza, así como el mismo gobernador de Jalisco dice que el 15 de mayo van a empezar a abrir algunos negocios, cuando vamos a estar en plena crisis de la pandemia, es decir, que en la parte más alta de la crisis. Entonces, tanto uno como el otro lo que están haciendo es un poco ir administrando la esperanza, porque si nos dicen la realidad así de sopetón, pues a lo mejor hay más depresión de la normal, ¿no? Entonces nos están administrando ahí un poquito las buenas noticias y luego nos va a decir, bueno, una semanita más, y así nos han llevado en todo este caso. Ahora, en términos de que el sistema pueda funcionar en línea, era evidente que no. Es decir, ya habíamos visto y se había discutido mucho que la falta de acceso a Internet es uno de los principales factores de desigualdad en el mundo actualmente, y la pandemia no hizo sino evidenciarlo. Es decir, la desigualdad hoy se manifiesta en la falta de conectividad y de acceso a Internet. ¿Vamos a perder el año? No, porque además no se puede. Es decir, imagínate que, digamos, lo que implica para el sistema de salud que se pierde el año. Van a salir como salgan, todos van a pasar, si de todos modos pasan, todos van a pasar de año. Lo que sí es que va a ser esta generación, quizás va a tener más problemas que otras por las carencias de la pérdida de este año. Pero ni alguien va a perder el año, ni nadie va a reprobar por no tener Internet. Yo creo que la política va a ser todo mundo pasa, y el año que entra vemos cómo se va regularizando estas carencias. Quizás lo veamos reflejado en las pruebas de PISA, ¿no? El sistema de evaluación, algún atraso en esta parte, pero no me parece que ni estemos en condiciones de estar midiendo ni pensando en si el año se pierde o no. Quizás lo que sí va a pasar es que se va a alargar hasta julio las clases, van a tratar de que haya hacia el final por lo menos 2 o 3 semanas de clases presenciales, simplemente para evaluar dónde quedamos parados después de la pandemia. Claro, pues bueno, me parece que son puntos interesantes los que abordan ambos. Les agradezco mucho a Evelyn Olvera, Diego Petersen, se nos acaba el tiempo, por habernos acompañado, también a nuestros seguidores en línea del Informador. Nos vemos en una próxima edición de La Refundación y la 4T en 21 minutos, este próximo miércoles. Gracias por habernos seguido a todos los usuarios. Al contrario, gracias a ti y gracias a Gracias. Evelyn. Compañeros. Hasta luego. Hasta luego.